Bueno, vamos a arrancar. De nuevo, muy buenas tardes para todos. Boa tarde para nossos amigos do Brasil. Eu vou falar muito devagar para que vocês possam entender a apresentação. Bom, vou falar algo de portunhol também para que vocês possam entender. Me presento, soy María Perdomo, ingeniera civil. Trabajo hace casi 5 años en Wavin, una Wavin, como se le dice acá en Brasil, y hace un año estoy en la gerencia comercial de Brasil con nuestra marca Vidin. Bueno, les agradezco a todos su tiempo y asistencia a todos estos seminarios y entrenamientos. Como humanidad estamos viviendo momentos difíciles y atípicos y quisimos de alguna manera, a través de la transmisión de conocimiento, aportar a ese día a día. Y mostrarles que desde el ámbito de la ingeniería civil también podemos generar cambios construyendo entornos saludables y sostenibles. Bueno, para los que no estén interesados en descargar nuestras últimas presentaciones, lo pueden hacer aquí en los links que ven en la diapositiva, ¿sí? En las siguientes direcciones. Les agradezco todas las preguntas, inquietudes, dudas que ustedes tengan, enviarlas al módulo de preguntas, ya que lo que ustedes me escriben en el chat, una vez cerremos sesión se borra. Entonces, por favor, enviar las preguntas al panel de preguntas con su nombre, email y país donde están ubicados, para nosotros poderles responder cada una de sus inquietudes o preguntas. Al final, la idea es que vamos a responder algunas, si nos da el tiempo, y las que nos falten, pues nos vamos a tomar el tiempo de revisarlas y responderlas. Antes de entrar en materia con nuestra capacitación en pavimentación y repavimentación con geosintéticos, voy a mostrarles en un corto video qué nos motiva a nosotros como empresa y como ingenieros a seguir trabajando y compartiendo toda esta tecnología. Las necesidades básicas del hombre lo motivaron a expandirse por el mundo, creando modelos económicos y sociales que le permitieron adaptarse y evolucionar, impulsándolo a desarrollar nuevas técnicas para la construcción de vías y medios de transporte. Al principio fue cuestión de supervivencia, ahora es una cuestión de responsabilidad ambiental. ¿Sabías que el 40% de la emisión de CO2 se genera por la construcción tradicional de obras de infraestructura? Pues al utilizar materiales pétreos no renovables se contribuye al calentamiento global. Por esta razón, te recomendamos utilizar geosintéticos para la construcción de obras. Te permitirán disminuir la emisión de la huella de carbono, disminuir los tiempos de ejecución en un 40%, aumentar la durabilidad de las vías hasta 5 años más, aumentar la rentabilidad de proyectos en un 50%. Los geosintéticos revolucionaron la forma de construir infraestructura sostenible, con soluciones innovadoras que cuidan el agua y conservan el suelo, las cuales han evolucionado, consolidándonos como los mayores fabricantes de geosintéticos en Latinoamérica, operando bajo sistemas internacionales de control de calidad que nos ayuda a desarrollar la tecnología verde. El planeta quiere algo diferente. Soluciones que construyen un mundo mejor. Bueno, como vieron en el video, en pro de transformarnos en una empresa, en una compañía con la fuerza suficiente para hacer avanzar la vida alrededor del planeta, nos unimos a Wavin o a Wavin, como es conocida más en español. Pero ¿quién es Wavin? ¿Quién es Wavin? Wavin no es únicamente una marca. Wavin, al igual que nuestras 3 grandes marcas, es innovación y respaldo. Wavin fue el pionero en las tuberías de presión en PVC. Esto fue cerca del año de 1955, cuando en la ciudad de Zwolle, en el este de Holanda, se instaló por primera vez una tubería de estas, ¿sí? ¿Cuál fue la gran muestra? Pues mostró al mundo su gran uso y cambió totalmente la forma de transportar, fluidos. Hoy en día, Wavin sigue innovando, tiene el centro de innovación en materiales plásticos más grandes de toda Europa, donde a diario miles de personas trabajan en alternativas que sean amigables con el medio ambiente, como por ejemplo el Aquacel para la recolección de aguas lluvias y el sistema QuidStream para cubiertas. Y hoy en día están trabajando en algo supremamente novedoso para la infraestructura vial y es el Plastic Road. Ya les voy a comentar qué es. Es una revolución en vías, ¿sí? Esta nueva tecnología es 100% construida a base de plástico reciclado, ¿sí? La mayoría recolectada de limpiezas que se han realizado en los océanos
Pavin construyó un prototipo en Holanda y el cual es totalmente monitoreado e instrumentado y nos muestra datos exactos de deformaciones y tránsito pues debido a su monitoreo inteligente. Este mide en tiempo real cuántas personas transitan y qué tipo de tránsito está actuando sobre este tramo de la ciclorruta. Esta innovación, al igual que nuestros geosintéticos, pues trae consigo disminución de emisiones de CO2, menores costos, menor tiempo de ejecución y una mayor durabilidad. Por esta razón, ahora somos Bijin Wavin, Pavko Wavin o Manco Wavin. ¿Sí? Unimos fuerzas para globalizar la innovación, generando a diario nuevas ideas que nos ayudan a impulsar la infraestructura alrededor del planeta, entrando en una economía circular. ¿Qué estamos desarrollando? Pues estamos desarrollando la infraestructura para las futuras generaciones. Esta es una foto real del prototipo construido en Holanda y actualmente se está construyendo uno en la Ciudad de México. Bueno, ahora sí, para entrar en materia, voy a explicarles cómo aumentar la durabilidad de nuestras obras de pavimentación y repavimentación o recapeamiento, como lo conocemos acá en Brasil. Voy a iniciar con unos datos, dándoles una información importante. Estas cifras que ven en la diapositiva son los kilómetros de vía pavimentada que tienen estos tres países. Me disculpan los otros países de Latinoamérica que están asistiendo la conferencia. La diapositiva era muy pequeña para traer todos los datos, pero quise dar como ejemplo estos tres países. Colombia tiene 41.000 kilómetros de vías pavimentadas, en Brasil tenemos 203.000 kilómetros y Perú tiene casi 27.000 kilómetros pavimentados. Sí, pero una pregunta importante, ¿cómo es la calidad de nuestras vías o cuál es la calidad de nuestras rodovías o de estas rodovías? En el reporte global de competitividad 2019 que emite el World Economic Forum, donde ellos evalúan la competitividad de 141 países o economías, ¿sí? Basados en 12 pilares. Básicamente revisan economía, salud, sistema financiero, pero uno de los pilares más importantes es la infraestructura. Ellos evalúan el estado de las vías o rodovías, evalúan aeropuertos, puertos, ferrovías, agua y energía. Lo que nos interesa en este momento, lo que traigo a colación es cómo están, en qué condiciones están nuestras vías, nuestras rodovías. Y se evalúan dos aspectos, la conectividad y la calidad, que son los datos que ustedes ven en la diapositiva. Como ven en Latinoamérica, bueno, para aclararles, ellos dan una calificación de 1 a 100, siendo 100 una excelente conectividad o una excelente calidad, y siendo 1, pues 0 conectividad o 0 calidad. Como ven, en Latinoamérica tenemos medianamente una conectividad buena, ¿sí? En nuestros países en general, pero tenemos una muy baja calidad de nuestras vías. Para que veamos un punto de referencia, Estados Unidos tiene una conectividad de 100 y una calidad de 74.5, cuando en Latinoamérica tenemos una calidad de 45.5 o una calificación de 45.5. Para darles el dato a los demás países, México tiene una conectividad de 90.3 y una calificación de calidad de 58.4, y Argentina está en 94 de conectividad y 43 de calidad. Bueno, ¿qué nos muestra este indicador? ¿Sí? La falta de un mantenimiento periódico en nuestras vías, y además que se requieren unos mayores estándares de calidad en la construcción de estas vías para que éstas sean duraderas. En esta gráfica que les estoy mostrando a continuación, la línea negra representa la vida de servicio de un pavimento y cómo ésta se ve afectada a través del tiempo, disminuyendo su condición. Y según su estado, pues en cada una de las condiciones, se define qué tipo de mantenimiento es aconsejable utilizar. Como vemos, si yo hago un mantenimiento preventivo, cuando tengo una condición buena o muy buena de mi vía, pues obviamente el mantenimiento me va a costar 1, pero si yo ya dejo avanzar el deterioro de mi rodovía o de mi vía, si voy a hacer una rehabilitación o me toca hacer una rehabilitación mayor o reconstrucción, pues voy a pagar por un mantenimiento 7.6 o 10, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Si los trabajos de mantenimiento se realizan en los tiempos adecuados, los costos de esta intervención serían los calculados en la planificación de la vía. Pero vemos en nuestros países que la realidad es todo lo contrario. Que en esta nueva gráfica
vinculamos o se vincula el concepto de edad de tránsito versus servicibilidad, ¿sí? La línea continua, ¿qué nos muestra? Cómo una vía que no cuenta con un mantenimiento rutinario es conducida al deterioro total y requerirá pues, de actividades de reconstrucción o rehabilitación costosas para su recuperación. Mientras que, como lo muestra la línea discontinua, una vía a la cual sí se le realizan esas labores de mantenimiento rutinario permanece un buen tiempo en buen estado en buen estado durante un mayor tiempo. ¿Cuál es ese mínimo aceptable que vemos en línea puntuada aquí en la gráfica? El índice de regularidad internacional, el IRI, ha sido un parámetro muy utilizado en todos los países para determinar las características superficiales que presentan los pavimentos, ¿sí? Nos podemos guiar de ese dato. Dependiendo de los requerimientos de cada país, pues se define cuál es el mínimo aceptable según el tipo de vía o autopista que tengamos. Para darnos una idea, en los Estados Unidos, la Federal Highway Administration definió como límite un IRI de 2.4 para considerar la superficie de una vía en buen estado. Entre menor sea el IRI, pues va a ser una vía en mejor estado, ¿sí? Para decirles, por ejemplo, aeropuertos debe tener un IRI de 0 porque tiene que estar en perfectas condiciones. Ya por encima de ese 2.4, que es nuestro límite, la vía ya necesita un mantenimiento preventivo, ¿sí? De ahí en adelante ya la vía no se considera como adecuada para transitar. ¿Por qué? Porque la velocidad de circulación disminuye, afecta la maniobrabilidad, etc. En LATAM o en Latinoamérica somos un poquito más lapsos y se definió como límite un IRI de 3, casi en todos los países, incluyendo Colombia, Chile, Brasil. Y en esta gráfica, pues ya vemos que dependiendo de la calidad o condición del pavimento, pues se deberá efectuar uno de los 3 mantenimientos: preventivo, correctivo o emergencial. Obviamente la diferencia en costos de estos 3 mantenimientos es bastante significativa. Bueno, en esta figura vemos los principales factores que afectan el desempeño del pavimento, ¿sí? Están las características de diseño, tráfico, condiciones ambientales, proceso constructivo, condición de pavimento existente y reparación previa, ¿sí? Es clave una definición, un análisis y un control de cada uno de estos aspectos con el fin de obtener resultados precisos y poder predecir de manera realista cuál va a ser el comportamiento del diseño que vamos a proponer. Bueno, ¿cuáles son los tipos de daño y reparaciones que generalmente vemos en nuestros pavimentos flexibles? Aquí la primera foto es una falla muy común, un daño muy común que vemos en nuestros pavimentos, que son las fisuras longitudinales. Corresponden a las discontinuidades en la carpeta asfáltica, pueden ir en la misma dirección del tránsito, como vemos la foto, o transversales a él. ¿Qué indican? Pues son indicios de la existencia de esfuerzos de tensión de alguna de las capas de la estructura. ¿Cuáles pueden ser las causas por qué se presenta? Pues reflexión de grietas de las capas inferiores, fatiga de la estructura, diferencia de rigidez de los materiales, riego de liga insuficiente, entre otros. Acá vemos las fisuras transversales, que al igual que las longitudinales, pues un indicio de la existencia de esfuerzos de tensión en alguna de las capas de la estructura. Las causas de esta fisura transversal puede ser una zona de contacto entre corte y terraplén por la diferencia de rigidez. Acá vemos otro tipo de daño que son las fisuras en bloque. Este tipo de daño, la superficie del asfalto es dividida en bloques de forma aproximadamente rectangular. La fisuración en bloque es causada por la contracción del concreto asfáltico debido a la variación de la temperatura durante el día, ¿sí? Lo cual se traduce pues, en ciclo esfuerzo de formación sobre la mezcla. Agüellamiento, este es otro tipo de daños que encontramos frecuentemente en nuestras vías. Es una depresión localizada sobre la trayectoria de las llantas de los vehículos, ¿sí? Que transitan sobre él. El agüellamiento se debe por la deformación permanente de alguna de esas capas de pavimento o de la subrasante o subeleito. Piel de cocodrilo, este es otro tipo de daño. Son fisuras interconectadas con patrones, como ven en la foto, irregulares, que generalmente se localizan o generalmente localizadas en zonas sujetas a repeticiones de carga, ¿sí? ¿Cuál es la principal causa de este tipo de falla? ¿Sí? Puede ser un espesor de la estructura insuficiente, deformaciones en la subrasante o en el subeleito, rigidización de la mezcla asfáltica, problemas de drenaje también puede ser, o una compactación deficiente.
Acá vemos otro tipo de falla que se da especialmente cuando tenemos un pavimento rígido, pavimento en concreto hidráulico y realizamos una rehabilitación en pavimento asfáltico. Obviamente las juntas que tiene este concreto hidráulico, la losa en concreto hidráulico, se reflejan al asfalto y es donde vemos este tipo o estas fisuras de reflexión, este tipo de daños. Y ya a nivel de solución, pues está el parcheo o bacheo, como lo conocemos acá en Brasil, que es muy común, ¿sí? Los parches pues corresponden, los parches o el parcheo corresponden a las áreas donde el pavimento original fue removido y reemplazado por un material similar. Para reparar la estructura o instalación generalmente puede ser de alguna red de servicio. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Pues que se atienden daños puntuales que no requieren la intervención completa del ancho del carril o una larga distancia, ¿sí? Pero ¿cuáles son las desventajas de este tipo de solución? Reflexión del daño de la instalación hecha. También se puede presentar un daño en la junta creada entre el pavimento original y ese nuevo instalado en el parcheo o en el bacheo. Y se debe tener sumo cuidado en la cohesión de los dos asfaltos, porque si no habría una pérdida de material al pasar la carga por este bacheo, por este parche, llamémoslo así. Otro tipo de solución es la sobrecarpeta, sobrecarpeteo, la sobrecamada, como lo conocemos acá. Se instala cuando ya hay grandes áreas de daños, ¿sí? Diferente al anteriormente que era el bacheo, perdón. Estas sobrecarpetas pueden presentar fallos debido a la cohesión entre los mismos asfaltos. ¿Cuál es la desventaja que tiene esta solución? No se intervienen las fallas, ¿sí? Solo se prolonga el tiempo de mantenimiento y dispara actualmente los costos, ¿sí? De estos mantenimientos, ya que no se atiende pues, la durabilidad de la capa de rodadura como tal. Otra desventaja es que al tener mayores espesores de camada asfáltica o de capa asfáltica, pues cuando se van a intervenir redes o se va a intervenir la estructura del pavimento, pues obviamente va a incrementar los costos de esta intervención. Fresado y sobrecarpeta. El fresado de pavimento, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Para retirar el asfalto desgastado, fisurado o el mal estado de las vías, básicamente eso. Se realiza para obtener un nuevo perfil longitudinal y transversal de este pavimento. ¿Sí? Esto también nos permite establecer una base adecuada pues, para la nueva camada o la nueva capa asfáltica acá que vamos a colocar en la rehabilitación o el recapeamiento. ¿Cuál es la recomendación en este tipo de solución? Mantener un mínimo de espesor en la estructura existente, ¿sí? Se recomienda mantener 75 milímetros. ¿Por qué? Principalmente porque si queda muy poco espesor de pavimento, ¿sí? Que sirva como capacidad estructural, pues va a ser necesario aumentar el espesor de capa o de camada de refuerzo cuando hagamos la rehabilitación. Bueno, ya que vimos las soluciones o cuáles son las soluciones tradicionales, vamos a entrar a lo interesante de esta charla, ¿sí? Cómo aumentar esa durabilidad de nuestras obras de pavimentación, repavimentación o recapeamiento con geosintéticos. Nosotros en Wavin, tenemos dos tipos de geosintéticos que utilizamos como solución para repavimentación. Es el geotextil no tejido y la geomalla o geogrilia en fibra de vidrio. Empecemos, les voy a contar un poco cómo es este proceso de repavimentación o recapeamiento con el geotextil no tejido. ¿Cuáles son los efectos negativos si yo no coloco un elemento de separación entre la interfase de la capa nueva y la capa antigua del pavimento? Se me van a presentar fisuras de reflexión al instalar esta nueva capa sobre las grietas o sobre las trincas, como las llamamos acá, infiltración del agua a través de estas trincas o a través de estas grietas, llegando a las capas granulares y a la subrasante o subeleito, reducción de la resistencia estructural del pavimento, ¿sí? Agüellamiento por la pérdida de capacidad de resistir deformaciones, y todo esto ¿qué nos traduce? Pues básicamente un deterioro prematuro de la repavimentación. Ahora, por el contrario, ¿cuáles son las ventajas de colocar un elemento en la interfaz, en este caso un geotextil no tejido, si entre las dos camadas asfálticas, la antigua y la nueva, entre las dos capas asfálticas? Pues nos va a retardar ese calcado de las grietas o trincas, nos va a formar una barrera impermeable, ¿sí? Ya que al saturar el geotextil no tejido con el ligante asfáltico, con la emulsión asfáltica, se genera una barrera viscoelastoplástica, ¿sí? Que actúa como barrera impermeable. ¿Qué nos evita esto? Pues la infiltración de agua en las demás camadas o en las demás capas de la estructura del pavimento.
Como todos sabemos, el agua en la estructura de pavimento nos puede generar un aumento de presiones neutras que puede llevar a deformaciones prematuras de la estructura, pues ya el deterioro prematuro de toda la estructura de pavimento. ¿Qué más o cuál es otra ventaja que tiene? Es una membrana amortiguadora de esfuerzos, ¿sí? El geotextil forma una capa flexible que absorbe parte de los esfuerzos entre las dos capas de asfalto. ¿Y qué nos traduce todo esto? Pues un aumento en la vida útil de la repavimentación o el recapeamiento. Geotextil, hay algo muy importante, el geotextil de repavimentación, geotextil no tejido de repavimentación, no cumple una función de refuerzo. Su función es retardar el agrietamiento por reflexión, como lo mencioné antes. Este suministra una capa flexible de un espesor suficiente que absorbe parte de los esfuerzos entre la capa de pavimento antiguo y la capa de pavimento nuevo. ¿Qué nos permite esto? Pues movimientos leves dentro de la intercapa del geotextil sin tensionar la capa de repavimentación o la camada nueva asfáltica. De esta forma, pues se prolonga la vida de servicio de esta rehabilitación. Bueno, realmente el tema o la solución de rehabilitación o recapeamiento con geosintéticos no es un tema nuevo. Sí, aquí les traigo, esto hace más de 20 años que ha sido estudiada y utilizada. Aquí en la diapositiva que vemos en el momento, les traigo un análisis en elementos finitos con y sin geotextil que realizó Montestruc en 1996, ¿sí? Él realizó la modelación en elementos finitos de una viga asfáltica sin y con la inclusión de un geotextil, ¿sí? Y verificó, pues, o analizó cómo cambian la distribución de esfuerzos en estas dos modelaciones. En los resultados, que es la tabla que podemos observar, me voy a poner el puntero para mostrarles mejor, en la tabla que podemos observar acá, ¿sí? En los resultados vemos que disminuye la resistencia a la tracción con la inclusión de un geotextil. Acá vemos sin geotextil, valor de resistencia a tracción de 2.06 y 3 muestras con geotextil ubicado en los diferentes tercios de la viga. Obviamente, cuando lo colocamos en el tercio inferior es donde mejores resultados vemos. ¿Qué encontró él? ¿O qué han encontrado otros estudios? Diversos estudios experimentales realizados o han sido realizados para definir cuál es el factor o cuál es ese factor de efectividad del geotextil. Básicamente es la relación del número de ciclos de carga teniendo en cuenta la inclusión o no de un geosintético o de un geotextil no tejido en este caso. Investigaciones que se desarrollaron, desenvolvidas en 1996 también por Shot Saraf y Kamran Mieldesek, comprobaron en un cuerpo de prueba que un pavimento reforzado con geotextil presenta un factor, como vemos aquí en la gráfica, de efectividad de aproximadamente 2. O sea, soportó 2 veces el número de ciclos de carga hasta que la fisura inducida llegó a la parte superior del cuerpo de prueba. Ya les voy a comentar un poquito más este tipo de ensayo. Y se los voy a comentar con un proyecto que realizamos en Colombia, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. No era precisamente una rehabilitación, ¿sí? Era la ampliación de las zonas de seguridad del aeropuerto, pero tenía dentro de su estructura o dentro de su especificación una base estabilizada con cemento. ¿Sí? Ustedes saben que las bases reforzadas con cemento pueden presentar fisuración a lo largo de la vida útil de este pavimento, siendo muy común una fisuración en los periodos iniciales de la operación de la vía. Entonces, ¿ellos qué querían? Como les comenté hace unas cuantas diapositivas, pues en una pista aeroportuaria yo tengo que tener una excelente calidad de mi pista. La pista debe estar en perfectas condiciones. Entonces, lo que ellos buscaban era retardar esa reflexión o ese calcado de esas grietas o trincas a la carpeta asfáltica nueva, a la camada asfáltica nueva. Se hicieron entre el consultor, la entidad, el constructor, pues se hicieron diferentes tipos de investigación, ¿sí? Se analizaron diferentes tipos de refuerzo o material para incluir en la interfase. Ellos buscaban ¿qué? Ellos buscaban una solución técnicamente viable, una solución que económicamente se ajustara al presupuesto del proyecto y obviamente que tuviera una fácil instalación, porque la operación o los tiempos que se tenían diariamente para toda la construcción de esta zona de seguridad eran muy cortos. Realmente eran unas cuantas horas durante el día, a veces en la noche, entonces necesitaban una solución que fuera muy ágil en la instalación.
Ellos hicieron, dentro de todo el análisis, se hicieron o realizaron algunos ensayos para definir la viabilidad de la solución con geotextil no tejido, ya que este geotextil, a diferencia de otros geosintéticos, podía instalarse directamente sobre la base estabilizada y optimizaba el tema de construcción o instalación. Ellos hicieron unos ensayos, aquí les muestro unas fotos referencia, para calcular ese factor de efectividad del geotextil, ¿sí? Entonces hicieron unos montajes, unos cuerpos de prueba con y sin geotextil, donde fueron realizados ensayos de fatiga en estas vigas y obtuvieron un valor de un factor de efectividad del geotextil de 1.7. Para este caso, obviamente, fueron modeladas pues, 2 vigas simulando la base estabilizada con cemento y la carga aplicada pues acorde a la carga de una pista aeroportuaria. Vamos otra fotico de cómo está la trinca o la fisura preinducida, perdón. Y acá vemos ya el ensayo, un poco más de las fotos del ensayo. ¿Qué encontraron? Básicamente, ¿cuáles fueron los resultados? Que las muestras con geotextil no tejido soportaban un 1.7 número de ciclos más para que la fisura preinducida, que les monté anteriormente, llegara a la superficie. Entonces, obviamente, vieron que a nivel técnico, económico y de instalación, operación, pues era la solución adecuada para el proyecto. Y aquí vemos un poquito más de la instalación, unas fotos más de la instalación de este geotextil no tejido en todas las zonas de seguridad. Acá vemos la base estabilizada con cemento. Acá vemos ya un poco la instalación del geotextil. No tenemos muchas fotos del proyecto porque entrar durante la operación y todo era muy limitado, pero aquí se pueden dar una idea cómo fue la instalación. A nivel de normatividad, ya, o especificación de geotextiles de repavimentación, yo listé algunos de nuestros países en Latinoamérica. Básicamente está el vías con rehabilitación de pavimentos asfálticos con geotextiles, tenemos la ASHTO. En Perú, por ejemplo, geotextiles de repavimentación, la MTC 656 del 03, y en Brasil el tratamiento antirreflexión de trincas con geosintéticos. Que es importante mencionar, ¿sí? Que nuestros geotextiles no tejidos de repavimentación, los que fabricamos en nuestras 5 fábricas, en México, Perú, Colombia y Brasil, cumplen o superan los requerimientos mínimos de la norma ASHTO. En Brasil el tema es un poco diferente, ¿sí? En Brasil, a nivel de especificación, se recomienda el uso de geotextil no tejido, pero definido por el tráfico esperado y por el nivel de degradación de la pista, más que por especificación como tal del geosintético. Y también, a diferencia de los otros países en Latinoamérica, en Brasil, a nivel de norma y especificación, se trabaja con resistencia a la tensión de tira ancha, como fascia larga, como la conocemos acá. En los otros países se trabaja más con resistencia GRAB, como vemos acá la norma ASHTO. Ya testimoniales, les cuento un poquito hemos trabajado muchos proyectos, realmente les he traído, este que vemos a continuación es un proyecto viejito del 2007 con más de 20 años, para que vean que esta tecnología se utiliza con éxito hace muchos años. ¿Qué es importante? Sí, es algo que nosotros recomendamos mucho cuando presentamos una propuesta técnica a nuestros clientes con alguno de estos sistemas. Como cualquier solución de ingeniería, una adecuada construcción e instalación. Parte de nuestro trabajo es asesorarlos también durante todo este proceso constructivo, pues para garantizar el éxito como tal de la solución. Acá vemos un proyecto en Costa Rica, se realizó en el 2007, este es el estado inicial de la rodovía o de la vía. Acá vemos un poco más cómo es la primera aplicación de la emulsión asfáltica de manera uniforme. Esperan que rompa, instala el geotextil no tejido, aquí vemos que lo están instalando de manera manual. Ya la adecuación del geotextil para evitar que queden arrugas o que quede alguna imperfección, digamos así, en la instalación, la aplicación de la segunda capa o del segundo riego de liga, de la segunda capa de emulsión asfáltica y ya la colocación de la carpeta o de la camada asfáltica. Y aquí vemos el proyecto terminado. Otro proyecto que también lo traje a colación porque es de hace bastantes años, es en Venezuela, y el geotextil no tejido de repavimentación en esa época, como vemos acá, era blanco, no gris como lo fabricamos ahora. Esto fue en el 2002 en Caracas. Acá vemos un poco, algunas fotos de la instalación. Acá vemos Perú, todo el centro histórico o parte del centro histórico de Lima. Acá vemos la condición inicial, cómo estaba la vía, poco de la instalación del geotextil, que lo estaban instalando también de manera manual, la extensión como tal,
y esta ya es totalmente la vía terminada. Esto es acá en Brasil, en la autopista Imigrantes en Sao Paulo. Aquí tiene un tráfico bastante importante, es una de las autopistas principales acá en Sao Paulo. Tiene un tráfico de transporte pesado bastante importante. Entonces lo que requerían era garantizar una durabilidad de esta rehabilitación. Entonces incluyeron dentro de la propuesta, dentro de la solución técnica, un geotextil no tejido de repavimentación. Aquí vemos un poco la instalación mientras seguían operando las otras fallas o los otros carriles. Vamos un poco la aplicación de la emulsión. Este es otro aeropuerto en Panamá. Como les digo, los aeropuertos, el tema de salida, mantenimiento de estas pistas aéreas es un tema bastante costoso y tiene un impacto logístico en costo bastante alto. Sí, entonces este tipo de entidades buscan que los mantenimientos sean mucho más prolongados, ¿sí? Para evitarse todo este impacto logístico de sacar una pista de mantenimiento. Vamos un poquito más de fotos. Bueno, eso con respecto a los geotextiles no tejidos. Ahora vamos con la geomalla en fibra de vidrio, ¿sí? Que es otra de las soluciones que tenemos para el tema de rehabilitación o recapeamiento. ¿Cuáles son las características de este material? ¿Sí? Tiene un recubrimiento bituminoso para garantizar la adherencia con el asfalto. Es un material inerte. Tiene una excelente resistencia a la tensión. Esto es muy importante porque a diferencia del geotextil no tejido, la geomalla sí refuerza la capa de asfalto, la camada asfáltica en la estructura. Tiene un alto módulo de elasticidad y tiene bajas elongaciones menores al 3% y una retracción menor al 0.5%. ¿Cuáles son las ventajas? Pues reduce, al igual que el geotextil no tejido, la fisuración de reflexión de las grietas o de las trincas, reduce deflexiones, aumenta esa resistencia a la fatiga en los pavimentos, aumenta el ciclo de vida de los pavimentos, que es una de las razones principales por qué se utilizan estos elementos, reduce los mantenimientos periódicos, tiene una excelente adherencia con las mezclas asfálticas y permite un espesor homogéneo. Al igual que el geotextil, pues obviamente la geomalla o otros tipos de geosintéticos de repavimentación han sido muy estudiados y analizados. Este es otro análisis en elementos finitos que realizó Montestruc en 1996, pero con geomalla en fibra de vidrio. En la figura A, en la que ven a su izquierda, se observa que la concentración máxima de esfuerzos en la parte superior de la grieta hacia la superficie, ¿sí? Lo que explica por qué se propaga rápidamente la fisura y se recalca o se ve en la camada nueva. En la fisura B se observa que el refuerzo con geomalla cambia totalmente la concentración de esfuerzos, orientando los máximos esfuerzos de tensión hacia la geomalla. Esa es la diferencia. Encontramos acá en Brasil una tesis de doctorado bastante interesante, ¿sí? Donde se analiza esa propagación de grietas, pero se analiza el desempeño, lo más importante es que analiza el desempeño de las mixturas o las mezclas asfálticas reforzadas con geosintéticos. Lo realizó el ingeniero Jaime Rafael Obando en la Universidad de Brasilia, esto fue en el 2016. ¿El qué hizo? Fue analizar diferentes cuerpos de prueba con varios materiales de geosintéticos ensayados. Entre esos estaba una geomalla Youril en poliéster con una resistencia de 55 kilonewtons, una geomalla Youril en fibra de vidrio con resistencia de 59 kilonewtons bidireccional y una geomalla en fibra de vidrio con resistencia de 63 kilonewtons. Aquí en la imagen ustedes ven un poco cómo fue el cuerpo de prueba que se montó para los ensayos y para evaluar esa reflexión de fisuras se prepararon muestras compuestas de 2 capas de mezcla de asfalto con y sin la presencia de refuerzo y se aplicó una carga vertical. Para simular la camada o la capa asfáltica antigua se realizaron 2 condiciones de agrietamiento. Primero se aplicó una carga, como ven en la figura, exactamente vertical a la fisura inducida, que está acá, o a la trinca inducida, y la otra induciendo la trinca o la fisura hacia los extremos, que es donde les estoy mostrando allá, de la proyección de la placa de aplicación de la carga, ¿sí? Generando no solo flexión, sino también cizallamiento o corte. ¿Cuál era el propósito de la prueba? Obtener el número de ciclos necesarios para que esta grieta inducida en la base de la muestra se refleje a la superficie de la misma. Acá vemos un poco los cuerpos de prueba. Este es el cuerpo de prueba sin refuerzo,
¿sí? Cuando falla. Acá vemos ya los cuerpos de prueba con geomalla, tanto a flexión como a corte, ya los cuerpos de prueba reforzados. Y acá están los resultados de los ensayos. Y aquí vemos los resultados de fatiga, tanto para geomallas de poliéster como para la geomalla en fibra de vidrio. Bueno, ¿qué nos mostraron o qué mostraron los resultados? ¿Sí? Vamos acá reforzados con geomalla en poliéster. Las muestras reforzadas con geosintéticos, aquí ven la SR es la muestra sin refuerzo, la G3 es la muestra con geomalla en poliéster, la G7 es la geomalla de menor resistencia de fibra de vidrio, la G8 es la geomalla de fibra de vidrio con mayor resistencia. ¿Sí? Para que tengan una idea. ¿Qué mostraron? Que las muestras reforzadas con geosintético, con las muestras, reforzadas con geosintético mostraron incrementos en términos de vida de fatiga, o sea, por la ruptura de repetición de carga, ¿sí? Para las muestras reforzadas con geomalla en poliéster, que es la que vemos acá, la fatiga aumentó la vida útil de fatiga aumentó 10 veces, y para las geomallas de fibra de vidrio este valor alcanzó un aumento hasta de 15 veces, como se muestra aquí en las tablas. Básicamente, ¿qué fue lo que él hizo? Lo que él hizo fue ponderar los ensayos de ciclos de ambas cargas, de flexión, cizallamiento, corte, teniendo en cuenta el tipo de geosintético, y definió un factor de referencia para analizar el comportamiento de estos geosintéticos en la repavimentación. Y acá están los análisis. Él también analizó la velocidad de propagación de fisura. Acá vemos también el resultado para geomalla en poliéster, el resultado para geomalla en fibra de vidrio, comparando con el cuerpo de prueba sin refuerzo, que es el SR que vemos acá. Lo que nos muestra eso es la velocidad normalizada de propagación de la fisura. Se analiza también bajo las dos condiciones de carga, corte o flexión y cizallamiento o corte. Se definió un factor de referencia para el cuerpo sin refuerzo, que es 1, que es el que vemos aquí, y se obtiene que con la geomalla en PET la velocidad disminuye tanto para corte como para flexión. Una velocidad para flexión de 0.79 respecto al 1 que tiene sin refuerzo, y para cizallamiento corte tiene 0.37 respecto al 1 que tiene sin refuerzo. Para la geomalla en fibra de vidrio, vemos que los resultados son aún mejores. Tengo una velocidad normalizada de 0.63 para flexión, 0.60 para la geomalla de mayor resistencia, y para cizallamiento corte tengo 0.26 y 0.24 versus el 1, que es mi cuerpo de prueba sin geosintético. Lo que nos concluye, estos resultados nos concluyen que dentro de los geosintéticos de repavimentación, pues la geomalla en fibra de vidrio es quien tiene un mejor comportamiento y un mejor resultado. Acá hay otro tipo de ensayos que se han realizado en laboratorios a geomalla en fibra de vidrio, ¿sí? Cuando hay cargas a tracción aplicadas sobre materiales compuestos, en este caso el asfalto y la geomalla, pues el material de más alto módulo de elasticidad es el que toma o absorbe sobre sí las cargas. Y aquí vemos los resultados. Básicamente se evaluó también una geomalla en fibra de vidrio, una geomalla en poliéster, y vemos que los resultados obviamente son mucho más favorables por el módulo o alto módulo que tiene la geomalla en fibra de vidrio, son mejores. Esta es una gráfica de esfuerzo de formación. Qué pena no les aclaré al inicio. ¿Cuáles son las diferencias acá vemos algunas diferencias entre estos dos tipos de geosintético para repavimentación? Fibra de vidrio tiene unas bajas elongaciones versus el poliéster, que tiene mayores elongaciones de 12 al 15%, tiene un más alto módulo de elasticidad, fibra de vidrio, y tiene un mayor punto de fusión, 800 grados Celsius versus 250 del poliéster, para trabajar con el asfalto. Análisis dinámico, este es otro tipo de análisis que se ha realizado, ¿sí? Flexión en viga, carga en los 2/3 de la viga. Acá están un poco los resultados, ¿sí? Aquí se evalúa un cuerpo de prueba sin refuerzo y un cuerpo de prueba reforzado con geomalla en fibra de vidrio. ¿Sí? Sin refuerzo, la deflexión a 15 milímetros se da después de 100.000 ciclos, ¿sí? En el cuerpo de prueba que incluía el geosintético, que incluía el refuerzo con geomalla en fibra de vidrio, pues la deflexión de 15 milímetros se da después de 1.800.000 ciclos, o sea, 18 veces más. Esto cuanto a análisis, ya a nivel de normatividad, aquí traje listado un poco lo que tenemos en Colombia, lo que tenemos en Brasil para el tratamiento de reflexión de trincas o de fisuras con geosintéticos. Ya para hablar un poco más de los proyectos,
los testimoniales. Les voy a mostrar un proyecto, en este caso unos proyectos un poco más nuevos que los que les mostré con geotextil no tejido. Quise traer de varios años de construcción. Este es un proyecto que realizamos el año pasado acá en Brasil, para comentarles un poco a los que están por fuera. La BR-101 es la vía, es una de las principales autopistas de Brasil, ¿sí? Y es la vía más larga que tiene Brasil, son 4.650 kilómetros de extensión. Y esta autopista tiene un alto impacto económico por todo el desarrollo del turismo, queda todo hacia toda la zona, recorre gran parte de la zona costera del Brasil, ¿sí? Y también con el tema de suministros y toda la parte comercial, porque es el acceso más importante a los principales puertos y aeropuertos de toda esta región, ¿sí? Es una de las principales vías con un tráfico bastante alto de vehículos y carga pesada. ¿Qué quería la entidad en este caso? Ellos querían, debido al alto tráfico y al alto servicio que tiene esta autopista, ellos querían prolongar esa vida útil de esta rehabilitación. Estaban buscando un elemento adecuado para lograr esto, ¿sí? Inicialmente se había definido geomalla en poliéster para este proyecto, y después de varios análisis, presentando varios análisis, vieron que la geomalla en fibra de vidrio presentaba un mejor resultado, siendo económicamente igual que la geomalla en poliéster. Entonces tenía un beneficio mucho mayor a nivel técnico. Entonces definieron dentro del proyecto dejar la geomalla en fibra de vidrio. Como ven, van a ver todas las fotos son nocturnas, porque los trabajos se hacían todos después de las 10 de la noche por el alto nivel de servicio que tiene esta autopista. Acá vemos un poco más la instalación. Acá vemos ya la puesta de la carpeta asfáltica sobre la geomalla. Y acá vemos un poco cómo terminan una falla o un carril de esta rehabilitación. Este es otro proyecto en México, en Brasil, en México, en el 2015. Digamos que tiene una configuración similar, ¿sí? Es una autopista con un tráfico bastante importante. Sí, ya la capa de concreto asfáltico que tenía la autopista ya presentaba varios síntomas de fisuras y grietas longitudinales y transversales, y necesitaba un urgente mantenimiento. Entonces lo que quería la entidad encargada también era prolongar esos mantenimientos para evitar altos costos de servicio de esta vía, e incluyeron una geomalla en fibra de vidrio para toda la rehabilitación de esta autopista. Vemos un poco más la instalación. Este es otro proyecto en Colombia que realizamos en el 2016 en la vía Tuluá-Río Frío Trujillo. Esta es una vía, digamos, alternativa del principal puerto que tenemos en Colombia, uno de los principales puertos que tenemos en Colombia, que es de Buenaventura, hacia el centro del país, hacia la capital. Acá vemos un poco, básicamente lo que se quería era lo mismo, debido al alto tráfico o tráfico pesado, querían una mayor durabilidad de esta rehabilitación para minimizar los costos o el impacto en costos que podría tener. Acá vemos otro proyecto bastante interesante que tuvimos en la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Debido al incremento de cargas por tránsito aéreo, pues se contempló toda la rehabilitación de la pista 05L y 23R y obras complementarias dentro del aeropuerto. Pues todos sabemos que el aeropuerto de Ciudad de México es uno con mayor tráfico aéreo, digamos así. Entonces buscaban alternativas para lograr aumentar toda la durabilidad de esa rehabilitación, ¿sí? O que les permitiera incrementar la vida útil de esa capa de rodadura y evitar mantenimientos a corto plazo. Se instaló geomalla en fibra de vidrio, en este caso de 100 kilonewtons, fue instalada bidireccional. Vemos un poco las fotos de la instalación, ya como tal la instalación de la carpeta o camada asfáltica. Acá vemos un poco más claro la instalación, y en la otra parte están instalando la geomalla. Vamos un poco más fotos del proyecto. En el aeropuerto de Barranquilla, la geomalla en fibra de vidrio es un elemento muy utilizado en aeropuertos, como les comentaba anteriormente, porque el impacto económico y logístico de sacar a mantenimiento una pista aérea es bastante elevado. Entonces buscan elementos de refuerzo que garanticen esta alta durabilidad. Acá vemos el aeropuerto de Barranquilla, un poco de la instalación, ya la instalación de la capa de rodadura, y aquí está. Este es otro testimonial, pero este es una rodovía, una vía
que se instaló geomalla de fibra de vidrio era una rehabilitación de una losa en concreto hidráulico, pero era rehabilitada o iba a ser rehabilitada en concreto asfáltico, ¿sí? Que es donde nuestro tipo de solución funciona. Aquí vemos un poco el pavimento rígido. Debido al estado del pavimento se realizó una capa, o se construyó una capa de nivelación de 4 centímetros en asfalto. El primer riego de liga, la primera capa de emulsión asfáltica, geomalla en fibra de vidrio, emulsión y la capa de rodadura. Este es el proyecto, este es uno de los proyectos que hemos realizado acá. Acá vemos cuando están sellando las juntas de esa losa en concreto, pongo acá las fotos. Acá ya la instalación como tal de la geomalla, un poco el riego de liga sobre la geomalla y la instalación de la carpeta asfáltica. Bueno, ya vimos un poco el tema técnico y el por qué a nivel técnico el utilizar un geosintético de repavimentación como la geomalla en fibra de vidrio, como el geotextil no tejido, es totalmente conveniente o viable para nuestros proyectos, pero también es importante evaluar el tema de costos, ¿sí? Este es un análisis muy aproximado de costos que hemos realizado para una longitud de vía de 1 kilómetro y un ancho de 8 metros, donde mostramos cuál es el costo inicial de esta construcción de vía y cuál es el costo de ciclo de vida, que es incluyendo ya los mantenimientos de esta rodovía. Si vemos que si yo incluyo un refuerzo, en este caso fue calculado con geomalla en fibra de vidrio, pues mi costo inicial de proyecto es mayor, es un 12% mayor cuando yo incluyo un refuerzo. Pero si yo no incluyo el refuerzo, el costo total del ciclo de mi vía, me va a costar un 26% más. El costo de mantenimiento de una vía sin refuerzo es el 46%, como vemos ahí, el 46% del costo inicial versus el 2% que me costaría si incluyo una geomalla. Entonces el costo total del proyecto es mucho más viable a nivel económico cuando yo incluyo un refuerzo con algún geosintético, en este caso con geomalla en fibra de vidrio. Y ya a nivel de conclusión, pues recuerdan esta gráfica, yo les mostré esta gráfica al inicio, pues ahora tiene otra línea puntuada en rojo, ¿sí? ¿Qué nos muestra esa línea puntuada en rojo? Que una vía a la cual se le realizan labores de mantenimiento rutinario con geosintéticos o se incluyen la fase inicial de construcción de esta vía, permanece en buen estado durante un tiempo aún mayor que si no lo incluyo. Entonces, una de las conclusiones principales de este seminario es ¿cuál? Pues cuando utilizamos un geosintético como un geotextil no tejido o una geomalla en fibra de vidrio para nuestra pavimentación o repavimentación, aumenta el número de ciclos, o sea, me aumenta la vida útil de la estructura y me alarga los periodos de mantenimiento, ¿sí? Que al final, como vimos en la diapositiva anterior, son los que me incrementan significativamente el costo de una vía. Aquí vemos un poco, la curva es un poco más tirada hacia la derecha, digamos así, lo que nos muestra es que tiene una mayor vida útil cuando inicio mi rehabilitación. Entonces la durabilidad como tal de mi vía va a ser mayor y con menores costos. Entonces, ¿qué tenemos dentro de estas soluciones? Pues una menor inversión final, sí, que va acorde digamos, a todo lo que proponemos dentro de las soluciones. Si ustedes han asistido a los demás geotraining que hemos realizado, vamos enfocado a eso, ¿sí? A proyectos o a soluciones técnicamente viables, económicamente viables. En este caso tenemos una inversión menor final, una mayor durabilidad, ¿sí? En años, un menor impacto social, ¿sí? En este caso la foto es muy diciente cuando sacamos uno de los carriles, una de las fallas a mantenimiento, manutención. Obviamente el impacto social de tránsito, de tráfico, es bastante alto, ¿sí? Más cuando sacamos una autopista que tiene un flujo vehicular bastante alto. Menores emisiones de CO2, ¿sí? Ambientalmente más amigable. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mantenimientos más prolongados, ¿sí? O tiempos más prolongados de mantenimiento, pues básicamente voy a evitar todo este transporte de materiales, todo este consumo, entonces voy a tener unas menores emisiones de CO2. Y todo esto que les acabo de contar, pues va muy alineado a nuestro propósito, al propósito que tenemos como empresa, como Bavi, que es construir entornos saludables y sostenibles. Bueno, eso es un poco lo que queríamos contarles en este geotraining. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Les recuerdo, los que quieran descargar esta y las otras presentaciones que hemos realizado, lo pueden hacer a estas páginas, a estos links. Nuevamente les agradezco que las preguntas sean enviadas al módulo de preguntas con su nombre, email y país. Vamos, yo creo que tenemos un poquito de tiempo para responder algunas, pero tengan la certeza que todas van a ser respondidas a su email con la respectiva información que ustedes piden. Entonces vamos a revisar. Bueno, voy a escoger algunas porque veo que hay bastantes preguntas. Bueno, aquí dice, ¿cómo es el anclaje de geomalla con respecto a la capa intermedia? ¿Cómo es el proceso de pavimentación con la geomalla en el momento de aplicación de la mezcla? Bueno, realmente por tema de tiempo no incluí dentro de la presentación todo el proceso constructivo, ¿sí? Lo podemos enviar, se los podemos enviar sin ningún problema. Básicamente es cuál. Para la geomalla necesitamos, como la geomalla trabaja a tensión, digamos, refuerza la camada asfáltica, ¿sí? Nuestra recomendación es instalarla en una superficie uniforme. Entonces, lo primero es, si vamos a hacer, digamos, una rehabilitación con fresado, lo primero es hacer una capa de nivelación, hacer el primer riego de liga o la primera capa de emulsión asfáltica para garantizar la adherencia asfalto con asfalto. Esperamos que rompa, se instala la geomalla, después hacemos un segundo riego de liga. No es que aumentamos la cantidad de emulsión, sino que la dividimos en dos para garantizar o para mejorar esa adherencia de la geomalla con las dos capas asfálticas. Esperamos que rompa nuevamente y ponemos la capa final de rodadura. Como digo, si tienen más dudas de la instalación, les podemos mandar todo el proceso de instalación. Espérenme, veamos otra pregunta. Para la colocación de la geomalla en fibra de vidrio, ¿se utiliza qué tipo de rodillo? El uso de rodillo es obligatorio. Bueno, nosotros recomendamos, digamos, dentro de la instalación para mejorar o garantizar esa adecuada adherencia a la capa asfáltica o la capa antigua asfáltica. Dice, espérame, veo otro que tiene. En 2015 se hizo una rehabilitación de la pista del aeropuerto de Guadalajara colocando geomalla en fibra de vidrio. Ok. Al utilizar la geomalla en fibra de vidrio disminuye el espesor de capa asfáltica. Bueno, es una pregunta, realmente nosotros desde PAFCO no es la recomendación que damos, ¿sí? A pesar de que la geomalla en fibra de vidrio aumenta o refuerza como tal la capa asfáltica, lo que hacemos es, o la recomendación en el diseño es aumentar la vida útil de esa rehabilitación, de esa repavimentación, no disminuir los espesores de capa asfáltica, ¿sí? Eso es a nivel de recomendación. Obviamente se tendrá que evaluar caso a caso, ¿sí? Como todas las soluciones que hemos mostrado, pues cada tipo de proyecto tiene unas condiciones particulares que pueden ser también evaluadas. Dice, buenas tardes, el uso de geosintéticos además de aumentar la durabilidad del habitual de mi carpeta, también puede incidir de alguna manera en disminuir el espesor de la misma. Es un poco lo que les acabo de comentar. A nivel de recomendación o a nivel de diseño, recomendamos es aumentar esa vida útil de repavimentación y no disminuir espesores de capas. Sin embargo, cada proyecto es analizado de forma individual dependiendo sus condiciones. A ver, veamos otra. Dice, utilizando geotextil, geomalla de fibra de vidrio versus soluciones tradicionales, ¿qué tan significativa es la huella de carbono? Bueno, básicamente, ¿dónde vemos el tema de impacto ambiental? Es cuando disminuimos esos mantenimientos en un menor tiempo, ¿sí? Como los mostraba en el video inicial, ¿sí? Las obras de infraestructura por el transporte de materiales, excavados por el transporte de materiales pétreos, por todo lo que conllevan, tienen un alto impacto ambiental. Entonces, cuando yo hago menos instalaciones, menos mantenimiento, pues obviamente disminuyo esta huella de carbono haciendo menos tipos de obras como esta. A ver, ¿qué más? Son correos. Bueno, vemos que tenemos bastantes preguntas. Creo que nos alcanzamos a responder otra. Dice, ¿cómo se realiza la unión de los geotextiles bajo esa nueva capa de asfalto debido a que su instalación se hace por carriles alternos y no todos a la vez en su mayoría de los casos? Dejamos un traslapo. No sé si en las fotos, en algunas de las fotos que mostré, se alcanza a ver que dejamos un traslapo para garantizar la unión entre los dos geosintéticos, ¿sí? Cuando yo hago efectivamente
se realiza la parte constructiva es así. Yo hago una falla, un carril, inicialmente dejo un traslapo, dejo una longitud que va traslapada a la malla que yo ponga en el otro carril o al textil que yo ponga en el otro carril. Bueno, yo creo que hay muchas preguntas, muchas inquietudes, muy chévere. Les vamos a responder, vamos a tomar el tiempo para revisar y responder cada una de sus inquietudes. De nuevo, les agradezco muchísimo su asistencia, su tiempo. Estamos, todo nuestro cuerpo de ingenieros a nivel LATAM queda a su disposición para la información o necesidad que ustedes precisen. Les deseo muy buena tarde para todos, un buen fin de semana y de nuevo muchas gracias por asistir.